Gloria a Dios. Bienvenidos, hermanos, esta mañana en el nombre del Señor. Aquellos que nos están viendo en línea también esta mañana les damos la bienvenida en el nombre del Señor. Si trajo su Biblia esta mañana, quiero que abra conmigo al capítulo 5 del libro de Mateo. Vamos a iniciar ahí esta mañana, pero primero vamos a pedir la ayuda del Espíritu Santo al Señor esta mañana. Padre, gracias te damos porque tenemos esta libertad de venir y reunirnos para adorar tu nombre, Señor, sin temor de que seamos en este momento a ser arrestados. Te damos gracias, Señor, porque aún todavía tú nos das la gracia y el privilegio de vivir, Señor, todavía en libertad. Y te agradecemos por ello. Te damos gracias, Señor, porque eres el Dios que has traído libertad al mundo. Tú eres el que has venido para libertarnos, Señor, de nuestra esclavitud al pecado. Y te damos gracias esta mañana porque podemos oír tu voz por el Espíritu Santo. Enséñanos, ministranos, Señor. Quita de nosotros toda idea que no sea, Señor, la verdad del reino tuyo. Padre, gracias te damos porque aquí estás con nosotros para guiarnos. Tu promesa es que estarías con nosotros siempre hasta el fin del mundo y te damos gracias por ello. En el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice, amén, gloria al Señor. Mateo capítulo 5, hemos estado hablando acerca de la iglesia sabia, una iglesia que vive en sabiduría. Y sabemos que la manera de hacer eso, vivir de esa manera, es saber qué es lo que nos dice la palabra de Dios. En Mateo capítulo 5 hablamos la semana pasada y hemos estado hablando estas últimas 4 semanas acerca de diferentes aspectos de una iglesia sabia. Una iglesia sabia es una iglesia que desecha, ¿verdad?, los errores y las ideas de una cultura pagana. Una iglesia sabia de eso también que rechaza las mentiras y los errores de la cultura religiosa. La semana pasada hablamos acerca de que el Señor nos ha llamado, aún prometido que habría persecución, nos ha llamado a que seamos fieles para ser sal y luz en la tierra. Y dijimos que la semana pasada hablamos acerca de la sal. Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Aquí en el verso 13 empieza diciendo, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada. A ver, diga conmigo, no sirve nada más. Dice, sino para ser que echada fuera, o sea, hollada o pisoteada por los hombres. Y el Señor nos está diciendo aquí que si nosotros que somos la sal de la tierra, los que creemos en Él, no mantenemos nuestro propósito, nuestra salidez o salinidad, entonces no podremos ser influencia ni en nuestra familia, ni con nuestros vecinos, ni en nuestra cultura, en nuestro país. Pero el Señor dice que nosotros somos, verso 14, vosotros sois la sal, la luz, del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y empieza a hablar acerca de la luz. Pero hablando simplemente lo que hablamos la semana pasada y repasando un poquito, dijimos que la sal es aquello que preserva, es aquello que influencia, ¿verdad?, que trae un beneficio a aquello que está afectando. Y Jesús nos dice aquí que si perdemos nuestra salinidad, entonces dice, si la sal se desvaneciere, dice, no sirve, sino para ser echada, para ser descartada. Y mucha de la iglesia actual en el mundo hoy ha apostatado de las verdades de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ha perdido su salinidad. La sal ha desvanecido. Y en vez de conformar al pueblo a la imagen de Cristo, se conforman a la cultura popular, a las ideas de la cultura. Hoy aún tenemos un cristianismo tal llamado progresivo, el cristianismo progresivo. Tenemos la iglesia emergente, ¿verdad? Tenemos la apostasía en las iglesias evangélicas tradicionales, muchos de ellos aceptando las ideas del mundo, las ideas mundanas, todo bajo el nombre de que somos tolerantes o que queremos, ¿verdad?, aceptar a todo mundo. Pero Jesús nos dijo que si la iglesia pierde su salinidad, ¿con qué será salada? ¿Cómo será restaurada? Así que la sal que se vuelve insípida, ¿verdad?, que se desvanece,
es descartada por el mundo. El mundo no la tiene en cuenta, el mundo no la recibe. Mucha gente dice, la gente hoy no quiere oír de Dios. No es tanto que no quieran oír de Dios, es simplemente de que el mensaje que se está predicando los asemeja más al mundo en vez de más a Cristo. Y esto es lo que el mundo busca, una iglesia que no llame al pueblo a la santidad que el Señor nos llama, una iglesia que no se entrometa, como ellos dicen, en las culturas o en las ideas culturales, ¿verdad? Que conforman a la cultura, a la paganidad más bien que a Cristo y a la espiritualidad. Entonces, al pensar de esto, nosotros como iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué clase de iglesia queremos ser nosotros? ¿Qué clase de pueblo queremos ser si tenemos esta advertencia del Señor, que tengamos cuidado, que no nos volvamos insípidos, o sea, que no tengamos sabor? Dijimos la semana pasada que la sal es aquello que retrasa, ¿verdad?, la decadencia en el mundo y que es una influencia para bien. Y que cuando nosotros vivimos por la verdad de Dios, el Evangelio, podemos tener influencia sobre el mundo. Pero cuando nos retiramos de esa palabra, el mundo nos descarta. Nos abre las puertas, pero como gente, como ellos, paganos, ¿verdad? Sin temer a Dios. Y no quieren oír más de la verdad de Dios. Así que todos nosotros terminamos la semana pasada diciendo que somos miembros del cuerpo de Cristo, que somos y llevamos el nombre del Señor. Jesús nos llama a que nosotros, ¿verdad?, seamos sal, y ahora vamos a ver esta mañana, y luz en el mundo. En Mateo 5:14 el Señor sigue diciendo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, Jesús menciona aquí la luz, menciona una ciudad asentada sobre un monte, menciona la luz que va sobre el candelero y no puesta debajo de un almud. Habla de que esa luz debe alumbrar a todos los que están dentro de la casa. Jesús está usando un ejemplo. En ese tiempo ellos no tenían luz eléctrica como nosotros. Hoy solamente, ¿verdad?, prendemos el switch y prende la luz. Pero ellos tenían lámparas, ellos tenían, ¿verdad?, ¿cómo diré? Candeles para encender, para que la casa estuviera iluminada. Y el Señor usa esa expresión, la luz. Dice, no se pone debajo de un almud, no se esconde. ¿Por qué? Porque entonces la luz se pierde, no puede iluminar la casa donde ellos están. Y Jesús, habiendo hablado de la sal primero, vimos que la sal es algo que opera invisiblemente. Cuando usted echa sal a la comida para sazonarla, esa sal se desaparece en la comida, pero le da sazón. Tiene influencia, pero es una influencia más o menos invisible, una influencia que está, ¿verdad?, dentro de la sustancia que está tratando de influenciar. El Señor nos salvó y no nos llevó al cielo inmediatamente, nos dejó aquí para vivir en medio de gente que no conoce al Señor inclusive. Pero nuestra influencia, aunque puede ser invisible, simplemente por la manera en que vivimos, es una influencia que el Señor no descarta. Pero no es suficiente solamente que vivamos una vida delante de la gente invisible, pero también la luz es importante, dice el Señor. Y cuando la sal obra invisiblemente, la luz obra hacia afuera. La luz es algo que hace otras cosas visibles. Entonces tenemos aquello que debe de ser obrar en nosotros, la sal, ¿verdad? Y la luz que ilumina
también dice ahí todos los que están en la casa. Ahora Jesús, aquí en el verso 14, como digo, habla de la luz y la iguala a una ciudad asentada sobre un monte. Dice, no se puede esconder. En ese tiempo, inclusive hoy, personas que han ido a Jerusalén nos dicen que las ciudades que están en Jerusalén, muchas de ellas están edificadas en una elevación. O sea, cuando uno va hacia la ciudad, va hacia arriba, porque las ciudades las edificaban hacia arriba de los montes, ¿verdad? The small hills, no sé cómo se dice en español. También para que cuando en la noche ese pueblo, cuando se iluminaba, cuando la gente prendía sus lámparas, ¿verdad?, se podía ver de lejos porque estaba elevado. Entonces el Señor dice, esta luz a las cuales ustedes, yo los he llamado a hacer, es como una ciudad asentada sobre un monte. Y cuando está asentada en el monte, en medio de la oscuridad, no se puede esconder, porque al mirar hacia al horizonte pueden ver la ciudad. Y el Señor dice, así ustedes también deben de vivir de tal manera que como una ciudad asentada sobre un monte, no viven una vida incógnita, una vida escondida, sino una vida donde otros puedan ver las buenas obras. Dice en el verso 16, delante de los hombres. Ve, la luz, la vida vivida como luz se vive delante de las personas, delante de los hombres. ¿Para qué? Para que ellos puedan ver, todos digan ver, para que vean. Entonces dice el Señor, no solamente como sal que tiene influencia, ¿verdad?, invisible por la manera en que uno se comporta, sino la gente pueda ver la luz prendida y por esas buenas obras, dice, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea que nuestra vida, nuestras buenas obras son con el propósito de que otros puedan ver el impacto, el cambio que Dios ha hecho en nuestra vida. Una persona que se dice cristiana, pero vive igual que el mundo, sin diferencia, es porque no ha sido salva. El Señor nos llama a que vivamos lo que somos. Les dije la semana pasada, o la semana antepasada también, que el Señor no nos está llamando a que tratemos de ser sal, o que, ¿verdad?, tratemos de ser luz. Nos dice, vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Y dije la semana pasada, ahí ese pronombre en el griego, en el lenguaje griego donde se escribió esta palabra, es un pronombre enfático. Que el Señor está diciendo, vosotros y nadie más, ¿verdad? Vosotros y nadie más sois la luz del mundo, hablando de los que son sus seguidores. Vosotros y nadie más sois la sal de la tierra. Así que nosotros tenemos que vivir nuestra vida de tal manera que otros puedan observarla y puedan glorificar al Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque ven una vida transformada. Ahora, ¿a quién glorifica tu vida? ¿A ti mismo? ¿Tú vives para ti mismo? La Biblia dice que ya no debemos de vivir para nosotros mismos, sino para aquel que murió por nosotros y resucitó. Entonces nosotros no vivimos para nosotros mismos, vivimos para la gloria de Dios. Y por eso nuestras vidas deben de vivirse delante de la mirada, delante de la observación de los hombres. Dice, para que ellos vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. Note que al ver, alumbrar nuestra vida, con las obras y las obras que el Señor hace en nuestras vidas, hay dos cosas que dice aquí. Uno, las personas que no tienen la luz, andan en la oscuridad, puedan ver esas obras y como resultado puedan glorificar a vuestro Padre que está en los cielos. Pedro en otra ocasión dijo que en el día de visitación, cuando el Señor los visite, ellos puedan glorificar a Dios, ellos puedan recordar, ¿verdad? Quizás al ver su vida que se vive diferente, quizás ellos no relacionen eso con nada en su vida, pero cuando el Señor viene y los alcanza, ellos pueden recordar, ¿verdad?, que vieron
cuando Dios los visita a ellos, ellos pueden recordar que ese testimonio les fue dado por alguien que vivía para Cristo, con alguien que amaba al Señor y su vida lo demostraba. Ahora, en el capítulo, guarde su lugar aquí en Mateo, vamos a Isaías capítulo 60, ahí en su Biblia, en Isaías capítulo 60, el Señor habló por medio del profeta Isaías acerca de un tiempo cuando vendría una luz al pueblo de Dios. Él enviaría, en Isaías capítulo 60, le dice el Señor al pueblo antiguo, en el versículo 1, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Quiero que note la comparación que hace aquí entre luz y gloria. La gloria de Jehová y la luz. Y le dice al pueblo, levántate, resplandece. Ahora, ¿por qué puede decirle Dios al pueblo que resplandezca? Porque Él es la luz del pueblo. Dice, ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti, hablando del pueblo de Dios, amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Note esa expresión, la luz, ¿verdad? Que ha venido, en el versículo 1, ha venido tu luz. ¿Y quién es la luz? Dice aquí, amanecerá sobre ti Jehová. ¿Quién es nuestra luz? Es Dios mismo. Y sobre ti, dice, será vista su gloria. Cuando viene el Señor, Él viene acompañado de su gloria, porque Él no puede venir de otra manera. Cuando Él viene, Él trae su gloria, Él trae todo lo que Él es, que resplandece. Y cuando el Señor viene sobre su pueblo, Él trae la luz. Cuando yo me convertí a Cristo, yo no vine a ser luz porque me convertí, vine a ser luz porque el Señor trajo la luz a mi vida. Es la luz que yo reflejo, que tú reflejas si estás en Cristo. Y aquí el Señor les dice que vendrá un tiempo cuando esa luz vendrá. El Señor amanecerá sobre ti y dice, sobre ti será vista su gloria. Y nosotros ahora que somos llamados a ser la luz, el mundo tiene que ver la gloria de Dios. ¿Cómo lo va a ver? Nosotros resplandeciendo y reflejando esa luz en la manera en que nosotros vivimos nuestra vida. En la manera que nos comportamos, en la manera que hablamos, en la manera que tratamos a otros. Esa gloria tiene que manifestarse. Y déjeme decirle que ese es el testimonio nuestro de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y en el versículo 3 sigue diciendo, y andarán las naciones a tu luz. O sea, vendrán las naciones, más bien, caminarán hacia la luz. ¿Por qué? Porque están en tinieblas. Acuérdense, el mundo, dice, está en tinieblas, verso 2, porque las tinieblas cubren la tierra, la oscuridad las naciones, todos sin el verdadero Dios, sin Jehová, sin el Señor Jesucristo, están y viven en tinieblas. No importa qué avanzada esté la nación, qué avanzada esté la civilización, están en una oscuridad moral y espiritual. Y dice, y andarán o vendrán las naciones a tu luz, y en los reyes al resplandor de tu nacimiento. Otra vez usa la palabra ahí, luz, resplandor, gloria, ¿verdad? La presencia de Jehová que cubrirá al pueblo de Dios. Ahora, esta gloria tiene que ser vista y será vista, dice el Señor, sobre nosotros. El espíritu de gloria, como Pedro menciona en su epístola, está sobre vosotros. Cuando somos perseguidos, dijo Pedro, cuando sois perseguidos por el nombre de Cristo, dice, alégrense, porque el espíritu de gloria está sobre vosotros. Y nosotros tenemos que saber, tenemos que aprender a poder sufrir por el nombre de Cristo. Porque eso manifiesta la gloria de Dios en medio inclusive de aquellos que puedan perseguirnos. Ahora, ¿por qué hace el Señor esto? ¿Por qué es que el Señor trae su gloria sobre su pueblo? ¿Por qué es que el Señor trae su luz? ¿Por qué es que el Señor nos llama luz?
En Efesios capítulo 5, empezando en el verso 7, vamos al Nuevo Testamento, Efesios capítulo 5, verso 7. ¿Por qué es que el Señor trae la luz al pueblo? Veamos aquí en Efesios 5 una descripción que el apóstol Pablo nos recuerda porque está escribiendo aquí a gente cristiana. Hablando de aquellos que no conocen al Señor, que son idólatras. En el verso 5 y 6 anterior habla de los inmundos, los avaros, los idólatras, ¿verdad? Sobre cuales vendrá la ira de Dios. En el verso 7 dice, no seas pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas. Dice que eras tinieblas. O sea, en otro tiempo ustedes vivían en esa oscuridad que acabamos de leer ahí, que el profeta dijo, en las naciones están en la oscuridad, pero va a venir la luz. En otro tiempo, dice, ustedes estaban en tinieblas. Mas ahora, diga ahora, ahora, gloria a Dios, ¿sois qué? Luz en el Señor. Ahora, porque la luz ha venido, porque Cristo ha venido, porque ahora nosotros le hemos conocido, Él nos ha salvado, Él ha hecho la obra en nosotros. Dice, ahora sois luz en el Señor. ¿En quién? En el Señor. Ahora, si nosotros somos luz en el Señor, dice que andad como hijos de luz. Si yo soy hijo de Dios Padre, entonces su luz, su naturaleza, su gloria ha venido sobre mí. Aleluya. Y diga, la gloria del Señor está sobre mi vida. Yo no tengo que sentirla, no tengo que tratar de explicarla, simplemente tengo que vivirla. Y decir, Señor, tú has venido para iluminar mi camino, enséñame. Como David decía, Señor, enséñame tu camino y caminaré en tu verdad. Enséñame. Y esa debe de ser la petición de cada hijo de Dios. Enséñame hoy, Señor. Muéstrame. Tu gloria está sobre mí. Te doy gracias. No la merezco, no me la puedo ganar, pero tú has venido a mi vida y tu luz está sobre mí. ¿Qué es esa luz? Es la gloria del Señor. Y por eso Jesús dijo que ilumine tu luz para que los hombres puedan ver las buenas obras, las obras distintas a lo que ellos hacen y cómo ellos viven. Y ellos puedan glorificar a este Dios que merece toda gloria. Y sigue diciendo el apóstol Pablo ahí, en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu, ahora aquí habla de caminar en la luz, como el fruto que viene ¿de quién? Del Espíritu Santo. Caminar en la luz quiere decir que mi vida está produciendo el fruto del Espíritu. ¿Y qué es eso? Bondad. Que ya dejamos de ser gente mala. Éramos en el mundo, pero ahora tenemos la bondad que el Señor trajo a nuestra vida. Vivamos con esa bondad. Seamos buenos hacia otros. Justos, rectos. Porque el Espíritu produce justicia y verdad. Un pueblo que camina en justicia, en rectitud. Un pueblo bueno que afecta y trae influencia de bondad al mundo que está perdido y vive en la verdad y proclama la verdad. Y dice, este es el fruto del Espíritu Santo. Verso 10, comprobando lo que es agradable al Señor. O sea que cuando nosotros caminamos en el fruto de estas buenas obras de bondad, justicia y verdad, estamos dando evidencia, comprobamos, ¿verdad?, lo que es agradable delante del Señor. Y en lugar de solamente hablarles a gente que necesitan a Dios, mostremos lo que es una persona que confía en Dios. Que ellos puedan ver, pues veo tu vida, veo que eres diferente, hablas diferente, tratas personas diferentes, eres una persona, ¿verdad?, buena hacia otros. Y la gente puede comprobar, ¿ve? La luz la puede ver. Y quizás no reconozcan en ese momento. Pero cuando el Señor viene en el día de visitación, dice Pedro, y ellos conocen, Dios los visita, esa verdad está ahí implantada, esa verdad que ellos han visto, no la pueden negar. Y comprueba
dice, lo que es agradable delante del Señor. Verso 11 dice, no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. O sea, no caminemos en las tinieblas. ¿Por qué? Porque la luz ha venido a nuestra vida, gloria a Dios. Porque ahora Dios ha traído su luz, su gloria, su presencia a nuestra vida y podemos ser diferentes. Porque vergonzoso es aún hablar, dice el verso 12, de lo que ellos hacen en secreto. No pueden ni mencionar las cosas como el mundo vive. Versículo 13, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Qué es lo que descubre, verdad, las infructuosas obras de las tinieblas? Mire el versículo 11, regrese conmigo ahí, dice, no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino que repréndelas. Ahora mi pregunta es, ¿cómo reprendemos las obras de tinieblas? Bueno, todo depende cómo estamos o con quién estamos lidiando. A veces con creyentes tenemos que hacerlo con una reprensión, ¿verdad? Con una autoridad del Señor, porque amamos a nuestros hermanos. A veces con el mundo uno no puede simplemente hablarles porque no hay relación. Pero ¿cómo podemos reprender las obras de tinieblas infructuosas? Mire lo que dice el verso 13. La luz manifiesta todo. Dice, todas las cosas son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. ¿Cómo se descubren? ¿Cómo se reprenden las obras de tinieblas? Manifestando la luz. Viviendo la vida diferente. Que cuando una persona es mala, uno vive su vida en bondad. Cuando las personas alrededor de usted son injustas, tú eres justo. Y no vives como ellos. Y esa justicia, a veces esa bondad, esas buenas obras vividas en el mundo, causa que el mundo nos acuse. Y a veces simplemente por culpa que ellos sienten. ¿Acaso o nos dicen cosas como, o acaso te crees tú muy santo? ¿O acaso te crees tú que eres, verdad, más que yo? Y simplemente por vivir una vida recta, por manifestar la luz, a veces la gente que está en tinieblas se incomoda. Cuando ellos quieren hacer tranza y tú no te unes con ellos, a veces te critican. ¿Por qué? Porque al hacerlo ellos saben que están haciendo algo mal. Hay una convicción. El Señor manifiesta, descubre las obras infructuosas de las tinieblas manifestando la luz. Porque la luz es la que descubre. La luz es la que quita la cobertura sobre todas las obras de maldad. Por eso Jesús lo odiaban. La gente religiosa y la gente mala lo odiaba porque él vivía su vida recta delante del Señor. Y ellos no podían soportar esa rectitud porque los hacía a ellos ver como lo que eran, pecadores. Aleluya. En 2 de Corintios, capítulo 4, antes del libro de Efesios, 2 o 3 libros atrás se encuentra 2 de Corintios, capítulo 4, verso 6. El apóstol Pablo aquí escribe a la iglesia en Corinto, dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Quién es Dios? El que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Pablo aquí está recordando el principio. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, ¿qué dice la Biblia? Y Dios dijo, sea la luz. Acuérdense que el mundo estaba en la oscuridad. Y el Señor dijo, sea la luz. Y la luz fue. Y vino una iluminación de la creación. Ese Dios, dice Pablo, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación. Ahí está esa palabra, del conocimiento de la gloria de Dios en la faz o en la cara
de Jesucristo. Este mismo Dios que, ¿verdad?, que creó la luz al principio y resplandeció la gloria suya en la creación. Dice, ahora ha resplandecido en nuestros corazones. Póngase a pensar eso un momentito. El Dios que creó todo lo que existe. El Dios que creó tu vida y todo lo que existe. Ese Dios resplandeció la luz en tu corazón cuando tú viniste a conocer a Cristo. Ponte a pensar de eso. Gracias a Dios, Él iluminó, note lo que hizo, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. O sea que nosotros al conocer a Cristo venimos a darnos cuenta, a conocer la gloria de Dios. ¿Y quién es esa gloria? Es Cristo. Cristo en su vida manifestó la gloria de Dios, manifestó lo que es vivir siempre en obediencia al Dios que creó todas las cosas. Y cuando Él vino a nuestra vida, iluminó el conocimiento de quién era Jesús. Por eso la Biblia dice, nadie puede conocer al Hijo, porque nadie lo conoce, solamente el Padre. Y aquellos a quien el Padre les da a conocer. Así que yo lo considero un privilegio supremo de que yo conozca quién es Cristo, el Salvador del mundo. Porque si tú lo conoces, tú también debes de ser agradecido que un día Dios iluminó, trajo la luz. Y todo para decir esto. ¿Por qué es que Dios trajo la luz? ¿Por qué es que el Señor, verdad, iluminó a nuestras vidas? Porque estábamos en tinieblas. Y porque Él quería que esa luz se fuera a otros que están en tinieblas. Y a nosotros nos ha dado el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Acuérdense, ahí leímos en Isaías 60, ¿verdad? Levántate, resplandece, porque tu gloria o tu luz ha venido. ¿Y cuál es esa gloria? Esa luz, la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Esa gloria el Señor la trajo a tu vida cuando viniste a Cristo. Ahora Cristo en Mateo 5, donde hemos leído ahí el versículo 16, que tu luz brille delante de los hombres, ¿verdad? Deja que tu luz brille para que otros puedan ver las buenas obras y que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las obras de las tinieblas son expuestas por la luz. Las obras de las tinieblas son expuestas por la luz. Tú quieres hacer un impacto, una influencia en gente que vive mal, vive bien delante de ellos. Tú quieres hacer un impacto en la vida de aquellos que viven en oscuridad, vive la luz delante de ellos. Y cuando tú vives la luz delante de ellos, aunque ellos lo nieguen, tendrán que inventar algo en contra de ti, pero no pueden, ¿verdad?, hacer nulo el testimonio de lo que están viendo. Porque la vida que vive en rectitud delante del Señor es la que descubre las tinieblas de otros. Ahora, esto nos lleva a considerar algo que quiero tomar un momento para que el Espíritu Santo nos ayude a entender. Las obras de la oscuridad, la Biblia habla de la oscuridad, habla de las tinieblas, se está refiriendo a la maldad del hombre, la oscuridad espiritual. Esto nos lleva a considerar, como digo, el problema de la maldad. Si Dios es el creador de todas las cosas, sígame aquí bien. Si Dios creó todas las cosas, como la Biblia nos dice, y eso es verdad, entonces, la maldad, ¿de dónde vino? Esa ha sido una pregunta que ha traído mucha interrogación a los filósofos, inclusive a los eruditos que estudian la palabra de Dios, porque es un problema muy difícil para muchos de entender.
Si Dios creó todas las cosas y la maldad o el mal es algo que existe, podríamos decir que Dios es el creador de la maldad. Si nuestros actos definen quiénes somos, ¿no definirá a Dios los actos de Él? Y claro, la respuesta siempre es sí. Dios se conoce por sus actos. Y quiero que veamos Isaías 65, el verso 17. Voy a leer ahí en adelante. Y quiero que me siga porque es importante. Isaías 65, 17 dice: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, dice el Señor ahí. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Note, el Señor dice a su pueblo: yo voy a hacer todas las cosas nuevas, un cielo nuevo, tierra nueva, que es una promesa que Él ha hecho. Ya no vamos a acordarnos, dice, de lo pasado. Nos vamos a alegrar y nos vamos a gozar, dice, para siempre. Aleluya. ¿En qué? En las cosas que Dios ha creado. O sea, como creador, Él ha creado todas las cosas y nos dice que aquí nosotros nos vamos a gozar en lo que Él ha creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y luego en el capítulo 57 de Isaías, unos capítulos hacia atrás, en ese mismo libro, Isaías 57, verso 19. Dice: produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Dios produce fruto de labios, paz, dice el Señor, a los que están lejos y los que están cerca, o a los gentiles, los judíos, y Dios traerá sanidad. Y luego en Isaías 45, vamos ahí. Así que Dios, como creador de todas las cosas, nos dice que nosotros nos vamos a gozar en todo lo que Él ha creado. Pero la pregunta es esta: ¿será Dios el creador de la maldad? ¿Puede existir algo que Dios no ha creado? La Biblia nos dice claramente que Dios no es el autor de la maldad. Pero entonces, ¿cómo es que existe algo que Dios realmente no creó? En Isaías 45, verso 5 dice: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. O sea, es el único. Yo te ceñiré, le dice a su pueblo, aunque tú, aquí está hablando a Ciro, versículo 1, a un hombre llamado Ciro, un hombre pagano, que un rey que Dios iba a levantar en este tiempo en la historia, y es un rey histórico. Puede usted estudiar o leer la historia secular y va a encontrar a Ciro. Ciro era un rey de una nación pagana, pero el Señor lo llamó y lo escogió. Inclusive Dios lo llamó por nombre antes de que él naciera. Y dice aquí: yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay otro Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, le dice a este rey, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. O sea, Dios dice: yo te he llamado a este rey que él iba a usar para proteger al país de Israel, y lo levantó en la historia. Inclusive dice: yo te llamé por nombre, y aunque tú no me conoces, Dios dice, y lo voy a hacer esto para que todos sepan, desde el nacimiento del sol hasta cuando se pone, que no hay nadie más como yo, Jehová. Y luego en el verso 7 dice: yo Jehová formo la luz y creo las tinieblas, y hago la paz y creo la adversidad. Esa palabra adversidad, algunas traducciones hispanas lo traducen como maldad. Yo creo la paz y creo la maldad. También se puede
traducir adversidad, aquello que es malo o adverso. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Ahora, si nosotros creemos la Biblia, tenemos que decir, bueno, Dios forma la luz, pero también dice, Él crea las tinieblas. Dios hace la paz, crea la paz, forma la paz, pero también crea la adversidad y la maldad. Porque Él es Dios, no hay nadie más que Él. Y dice, yo hago todas estas cosas. ¿Y cómo podemos nosotros entender esto de la maldad, las obras de maldad? ¿Creará Dios la oscuridad, las tinieblas? La Biblia dice que sí. Pero yo quiero llevarlos a hacer esta observación. ¿En qué sentido crea Dios la oscuridad? Estudiando un poquito de esto, y quiero darle esto para que lo pueda entender y que el Espíritu Santo me ayude para que usted pueda captarlo. El hombre va a ser juzgado por su maldad, por su pecado. Entonces, si Dios va a juzgar al hombre por el pecado, Él no puede ser el autor directo del pecado. Y uso la palabra directo. Y lo voy a explicar un momentito. En la ciencia, si usted ha estudiado, hay lo que se le llama el punto de cero absoluto en lo que se ha denominado el punto de temperatura más fría que pueda existir. Ahora, este es teórico porque nunca se ha llegado a esto y los científicos a través de todo tipo de matemáticas han llegado a reconocer en la escala termodinámica que este punto cero absoluto es 459.67 grados bajo cero, que nosotros consideramos cero. O sea, es una temperatura, como digo, teórica, que se ha llegado ahí por los científicos matemáticamente, aunque nunca nadie la ha experimentado esa. Pero nos dicen los científicos que esa temperatura, menos 459.67 grados Fahrenheit, es el punto absoluto cero, donde no hay más, how do you say heat in Spanish? Se me fue la palabra. Calor. Donde ya no puede extraerse calor, porque ya no hay calor. Ahora, el calor es algo que se puede medir. Tenemos termómetros para hacerlo y sabemos, podemos medir cuánto calor, cuánta energía hay. Pero el punto absoluto cero de frío es simplemente el lugar donde no importa la sustancia, nos dicen los científicos, los átomos, los moléculas que forman la sustancia quedan paralizados. O sea, esas sustancias ya no se mueven. ¿Por qué? Porque no hay calor ahí más. Entonces, el calor, escúcheme bien, el frío, ese punto absoluto de frío, es una palabra que usamos para describir el punto donde ya no hay más calor que se pueda extraer. ¿Qué quiero decir con esto? Que el punto absoluto cero de el frío es simplemente el punto donde no hay calor. La ausencia del calor crea esa condición que nosotros le llamamos frío, pero eso no tiene realmente substancia. Es simplemente que ya no hay calor ahí, se ha extraído. Y dice, ¿qué importante o qué importancia tiene esto? Bueno,
La palabra que nosotros usamos para calor es una palabra que usamos para describir no realmente una cosa actual, sino la ausencia de algo. La ausencia del calor es lo que trae el fruto del frío. Cuando hablamos de la oscuridad, ¿qué es la oscuridad? Los científicos nos dicen que el calor se puede medir, pero el frío es simplemente teórico porque es simplemente la ausencia del calor. Y la luz y la oscuridad es lo mismo. La luz nosotros podemos, tiene propiedades que podemos medir, que podemos, ¿cómo diré? Observar. Pero las tinieblas o la oscuridad es simplemente la ausencia de la luz. No se puede medir la oscuridad. Porque realmente la oscuridad solamente está porque no hay luz. Cuando la luz viene, ¿se queda la oscuridad? No, ¿verdad? Cuando usted prende la luz en su casa, ¿se mantiene oscura la casa? Bueno, si la prende pero no ha apagado la luz, ¿se la cortaron? Claro que sí, ¿verdad? Pero si usted prende la luz, la oscuridad no se queda. ¿Por qué? Porque la oscuridad realmente no tiene sustancia. La oscuridad solamente es algo que existe porque no hay luz. Entonces, cuando nosotros hablamos de la oscuridad espiritual, de la maldad, del pecado, ¿qué estamos hablando? ¿Creó Dios la maldad? ¿Creó Dios la oscuridad? Leemos ahí donde dice, yo soy el que formo la luz y creo la oscuridad. La Biblia nos dice, sí, pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo es que Dios, en qué sentido Dios crea la oscuridad? Remueve la luz. Cuando Dios remueve su presencia, escúcheme, Él es la luz, la gloria de Dios. ¿Qué pasa? Todo se muere. ¿Por qué se muere? Porque la luz, porque la presencia de Dios que ilumina es lo que trae el alumbramiento. Cuando Dios creó al hombre, Dios puso la gloria de Él en el hombre. Cuando el hombre pecó, Adán y Eva pecaron en contra de Dios y se rebelaron en contra del mandamiento. Y escúcheme, Adán y Eva eran los únicos, antes de que pecaran contra Dios, que tenían libre albedrío. Libre albedrío. La gente habla hoy de libre albedrío. Es que yo tengo libre albedrío. Sí, pero está contaminado con tu pecado. Todo lo que tú decides está tachado con lo que eres y lo que tienes y lo que te influencia tu vida, que el pecado. Pero Adán y Eva, cuando Dios los crió, eran inocentes. Ellos no habían pecado en contra de Dios. Ellos tenían la habilidad de escoger. Y cuando Dios les dio esa palabra, no comerás del árbol que está en el medio del huerto, ellos escucharon otra voz. ¿La voz de quién? La voz de Satanás, que vino al jardín en la forma de la víbora, ¿verdad? Y les empezó a hablar. Es que Dios no quiere que ustedes sean como Él. Y les mintió. Y ellos creyeron, tenían la habilidad de escoger, y ellos escogieron desobedecer a Dios. Cuando ellos desobedecieron a Dios, ellos experimentaron lo que Dios les dijo que sucedería. El día que desobedezcas, el día que tú comas de ese árbol, ciertamente morirás. ¿Sabía usted que Adán y Eva no sabían qué era morir? Esa palabra para ellos describía algo que ellos no tenían ninguna idea. ¿Qué quería decir eso? Ellos nunca habían experimentado muerte. Así que lo descartaron, muy fácil. Pero Dios les dijo, el día que, ¿verdad?, comiere de ese árbol, ciertamente morirás. Les dio esa prueba. Y ellos escogieron oír otra voz. Y cuando ellos desobedecieron a Dios, escúcheme, cuando ellos obedecieron la voz del diablo, la presencia que los había guardado en una inocencia se separó de ellos y ellos empezaron a morir. Ellos empezaron a reconocer que ahora había una separación entre ellos y Dios. Y cuando el Señor vino a visitarlos una vez más, cuando vino a visitar a Adán en el jardín, Él se escondió. Y el hombre desde ese tiempo en adelante se esconde de Dios. ¿Por qué? Porque está en tinieblas, porque está en pecado, porque está en desobediencia. Entonces, cuando Dios
viene a nosotros. Él trae la luz a las tinieblas. ¿Cómo empezó la maldad y la oscuridad y las tinieblas en el hombre? Cuando el hombre desobedeció a Dios. Y una vez más quiero enfatizar, las tinieblas son la ausencia de la luz. Cuando Dios retira la luz, ¿qué se crea? La oscuridad. Si nosotros aquí apagamos todas las luces, este edificio se pondría completamente oscuro. Pero a nosotros apagar la luz, ¿hemos creado nosotros la oscuridad? No. La oscuridad existe, simplemente es un fenómeno que existe, pero solo existe porque no hay luz. La luz es lo que se puede medir. La luz es la realidad. Ahora, en este aspecto, en ese sentido, podemos decir que Dios crea la oscuridad, que Dios crea la maldad. ¿Cómo? Retirando la luz, retirando su presencia. Y aquí nosotros tenemos también, vamos a leer una vez más Isaías 45, verso 7, porque aquí nos da una pista, poquito de lo que quiere decir cómo Dios crea la adversidad, la oscuridad. Mire lo que dice. Lo leí un momentito, pero no comenté en ello. Quiero comentarlo. Isaías 45, 7. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Yo hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Y aquí está un poquito de entendimiento, una pista aquí que podemos ver. Viendo esta frase, yo hago la paz y creo la ¿qué? La adversidad. Yo hago la paz, o sea, yo formo la paz, yo creo la paz, pero también creo la adversidad. Ahora, ¿cómo crea la adversidad Dios? Retirando la paz. Cuando Dios retira su presencia, retira su paz, ¿qué hace? Viene todo tipo de adversidad y conflicto. Entonces, cuando Dios quita la paz, por ejemplo, en una casa, en una familia, Cristo dijo, cuando Él viene, la verdad viene, los enemigos serán aquellos de su propia casa. ¿Por qué? Porque cuando viene la verdad, los que no creen la verdad, se vuelven ¿qué? Adversarios. Cuando Dios retira la luz, la única cosa que puede existir es la oscuridad. Y cuando Dios retira la paz, ¿qué sucede? El hombre no tiene paz, vive en toda adversidad. Y eso, como digo, es un poquito para que poder entender esto, cómo Dios crea las tinieblas. Dice, yo formo la luz y creo las tinieblas. Y así como Él forma la paz y al quitar la paz solo viene adversidad y conflicto, Dios crea la luz. Y cuando Dios retira la luz, ¿qué sucede? Hay tinieblas solamente. Así que las tinieblas realmente no tienen sustancia. El mal no tiene sustancia para sí mismo. El mal simplemente es la ausencia de la luz y del bien. Y cuando nosotros hablamos de gente que va a ser juzgada y va a ser enviada al infierno, fíjese usted, ¿qué es el infierno? Donde la gente va a vivir apartado de Dios. Y si ser apartado de la luz es vivir en la oscuridad, si ser apartado de la paz es vivir en adversidad, si ser apartado de la gloria y la justicia de Dios es vivir en la maldad, ¿cómo será el infierno? Ser y existir sin la influencia de la luz y de la bondad, donde un lugar donde todo mundo hace lo malo continuamente y vive en la oscuridad. Ese es el infierno sin Dios. Ahora, en Efesios capítulo 4, quiero que vaya ahí conmigo, verso 17. Quiero que lo vea aquí en las palabras del apóstol Pablo, lo que acabo de explicarle acerca de que Dios retira la luz. Y al retirar la luz, Él crea la oscuridad.
porque la oscuridad viene cuando no hay luz. Pero Dios no es el autor directo de la maldad. La maldad existe porque Él retira la bondad. Él retira su presencia, como lo hizo con Adán y Eva en su desobediencia. Efesios 4, verso 17. Vamos a ir ahí. ¿Ya lo encontró? Efesios 4, verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, dice Pablo, que ya no andéis como los gentiles, los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. La palabra entenebrecido es una palabra antigua que quiere decir oscuro o en tinieblas, sin luz. Tienen el entendimiento oscuro, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Note que el entendimiento de la gente que no conoce a Dios, los paganos, andan en la vanidad de su mente, verso 17. El verso 18 dice, tienen el entendimiento entenebrecido, oscuro. ¿Pero por qué lo tendrán oscuro? Porque están separados de la vida de Dios. Ahí el verso 18. Ajenos quiere decir que apartados, separados de la vida de Dios. Y se pasó, pero ahí no dice la luz de Dios, dice la vida de Dios. Sí, pero por eso es importante que sepamos qué está diciendo el apóstol cuando habla de la vida de Dios. Si estás apartado de la vida de Dios, ¿qué es lo único que puede venir? Muerte. Porque Dios es el único que da vida. Y aquí el entendimiento está entenebrecido porque están separados de la vida de Dios. Juan 1:4, capítulo de Juan, el capítulo 1 de Juan dice, en él estaba la vida, hablando de Cristo. Mire, y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué era la vida? La luz. Aquí hablando de Cristo, que era el verbo de Dios. Él estaba, dice, en él estaba la vida, o sea, la vida que es Dios. Y la vida era la luz de los hombres. Por eso cuando Pablo dice ahí en Efesios 4, que acabamos de leer, el verso 17, dice que, verso 18, que están entenebrecidos porque están ajenos de la vida de Dios. Está hablando de la luz. Están en la oscuridad porque la vida de Dios, que es la luz. La vida era la luz de los hombres. Dios retira su vida, Dios retira su luz. Y la única cosa que puede venir es la muerte, muerte espiritual y muerte física al final. Por eso cuando Dios le dijo a Abraham, el día que Adán, cuando desobedezcas, ese día ciertamente morirás. Ahora él tardó, ¿verdad? Cientos de años para morir físicamente. Pero ahí empezó su muerte. Dios retiró, ¿verdad? Esa intimidad que él tenía con él por el pecado. Dios se apartó y hubo una separación entre Adán y Dios. Y todo hombre está viviendo en esa separación hasta este día. Vive en la oscuridad porque está separado de la vida de Dios. Y estar separado de la vida de Dios quiere decir que tu entendimiento está oscuro. Tu corazón está en la maldad, en la oscuridad. ¿Por qué? Porque estás ajeno a la vida de Dios, separado de la vida de Dios. Y la vida es la luz de los hombres. Por eso el hombre vive en la maldad, porque está separado de la luz que es Cristo. Y en el versículo 5 de Juan, también dice el versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Claro, las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz. En ningún lugar usted va a encontrar que las tinieblas pueden ganarle a la luz. Ahora, vamos a regresar a lo que hemos estado hablando. Dice, pastor, parece que nos desviamos mucho. No, dije todo eso para decir esto. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Si las tinieblas se van a desvanecer, si nosotros vamos a hacer una influencia para que las tinieblas se eliminen, ¿qué es lo que elimina las tinieblas? La luz.
y las tinieblas no pueden prevalecer en contra de la luz. Por eso Jesús nos dijo, vosotros sois la luz del mundo. Dejad que vuestra luz brille para que los hombres puedan ver y puedan glorificar a vuestro Padre que está en los cielos. Dios no creó la maldad personalmente y directamente. La maldad, como el frío, como la oscuridad, que no tienen substancia en sí mismo y para sí misma, son simplemente el resultado de la pérdida de la luz, de la pérdida de la vida y la presencia de Dios. Y un día este mundo va a ser destruido porque Dios va a retirar completamente su presencia. Y todo lo que Dios mantiene por su presencia se morirá. Por eso tú quitas una planta de la tierra y la sacas. Esa planta, aunque se vea bonita y la puedas poner ahí en un bote, en un contenedor, esa planta se va a morir porque está separada de aquello que le da vida. El hombre separado de Dios está muerto y vive en tinieblas porque está separado de la luz de Dios. Y Dios, hermanos, nos ha dado a nosotros la luz en Cristo Jesús. Nos ha dado el conocimiento de su verdad para que viniendo a Cristo nosotros podamos resplandecer esa luz a otros. Nosotros en nosotros mismos no somos la luz del mundo. Nosotros resplandecemos al mundo la luz que Él ha traído a nuestras vidas. Somos como la luna. La luna no tiene luz en sí. La luna solamente resplandece la luz del sol. Jesús es el sol. Nosotros somos la luna que reflejamos al mundo la gloria y la presencia de Dios. La maldad es dada a luz en la vida de alguien que está removido o separado de la presencia de Dios, de la vida de Dios, de la luz de Dios. Así que leemos aquí en Efesios 4, verso 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ve, separados de la vida de Dios. El hombre es un cautivo, es un esclavo al pecado y a la maldad, porque está separado de Dios, que es santo, que es piadoso, que es justo y recto. Ahora, para terminar, quiero decir, ¿cómo exponemos entonces nosotros la maldad? ¿Cómo vamos a hacer la influencia para el mundo que está en la oscuridad? Y Cristo nos dice, brillando la luz en nuestra vida, para que ellos puedan ver la gloria de Dios, nuestro Padre. Aleluya. Voy a terminar leyendo 1 de Pedro capítulo 2. Quiero que vaya ahí conmigo. Y al terminar, que veamos aquí como el apóstol Pedro, una vez más, nos llama a vivir como la luz. Dice 1 de Pedro 2, 13. Empezando en el versículo 13. 1 de Pedro 2, 13. Por causa del Señor, sométanse a toda institución humana. Ahora aquí está hablándonos acerca de cómo debemos de vivir como luz en medio de un mundo de oscuridad. Dice, en sometimiento a la autoridad o la institución humana, ya sea al rey como superior, o sea, los líderes que dirigen el país, la nación. Debemos de ser gente sumisa, no gente rebelde. Ya los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. O sea, no debemos nosotros de ser personas que siempre andamos quebrantando las leyes de nuestro país. Veo yo lo que está sucediendo ahorita en la frontera de nuestro país. Gente que viene de otros lugares y quizás muchos de ellos con necesidad, eso no lo descarto. Pero gente que han desechado el respeto por la ley y por la autoridad para entrar a otro lugar y venir a hacer lo mismo aquí que han hecho en su propio país. Y eso está mal. Y nosotros como luz no debemos de vivir de esa manera y no debemos apoyar eso tampoco. Dice, no
no desobedeciendo a aquellos que gobiernan, que son por Él enviados para castigar a los que hacen el mal, y la alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Por eso dije, ¿cómo nosotros manifestamos, verdad? Reprendemos la maldad, viviendo nosotros, ¿qué? El bien. Y con eso hacemos callar, verso 15, la ignorancia de los hombres insensatos. Verso 16, viviendo como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Y luego el capítulo 2, regresemos al capítulo 2, verso 18. Dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente. O sea, si tú vives rectamente en la luz, haciendo lo bueno, y sufres, dice, mereces aprobación delante de Dios. Si sufres padeciendo injustamente. Verso 20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas haciendo lo bueno sufres y lo soportáis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Ahora Pedro nos está dando el ejemplo de Jesús, pero no solamente nos está diciendo Jesús era así, nos está diciendo nosotros como seguidores de Él, que reflejamos la luz de Él, la gloria de Él, debemos de vivir de esta manera. Cuando a Él lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando Él padecía, no amenazaba, sino se encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Qué está diciendo Pedro? Que nosotros, los que seguimos a Cristo, debemos vivir como la luz, porque Cristo es el ejemplo supremo que la Biblia nos pone por delante. Él es la verdadera luz, dice Juan 1:9. Y nosotros somos simplemente, como dije, las lunas que reflejamos la luz del sol por la manera en que vivimos. Que alumbre vuestra luz delante de los hombres, dijo el Señor. Yo quiero hacer esta pregunta antes de terminar. ¿Habrá algo en tu vida que esté ocultando la luz de Cristo delante de otros? Nosotros tenemos que vivir esa luz para ser obedientes a Dios. ¿Qué es lo que tiene que cambiar en tu vida en este momento? Mientras vives como luz delante de otros, que agrade a Dios, que honre a Dios y que glorifique a tu Padre que está en los cielos. Y meditar un momentito de eso. ¿Qué es lo que en este momento me estorba para que otros vean la luz? ¿Habrá algo en mi vida que necesito deshacerme de ella? Que necesito arrepentirme de ella. Porque si puedo decir, esto es lo que está causando que otros no crean en el Cristo que yo proclamo. Puede ser algo en tu carácter, puede ser algo en tu manera de comportamiento, pero pídele al Espíritu Santo en este momento que Él te muestre eso. Padre, todos nosotros estamos delante de ti y bajo tu luz, bajo el ojo divino que nos ve, mejor que nosotros nos vemos a nosotros mismos. Y esta mañana pedimos, Señor, si hay algo en nuestra vida que no permita que la luz se manifieste, que oculte la luz de Cristo delante de otros en la manera en que yo vivo. Habrá algo, Señor,
de tu luz que yo he escondido debajo de un almud. Y pedimos que tú nos ilumines en este momento. Y si hay algo, Señor, que vemos en nuestra vida, que el Espíritu Santo nos señala y nos dice, esto necesita irse de tu vida. Que yo pueda arrepentirme esta mañana. Dile al Señor, Señor, perdona y cambia y transforma, Señor, esta área de mi vida. Yo quiero obedecerte a ti, quiero ser esa luz que brilla delante de los hombres. Quizás sea mi carácter, quizás sea mi comportamiento, quizás sea mi falta de paciencia, quizás sea algún fruto de la carne que se manifiesta y que opaca la luz de Cristo en mi vida delante de otros. Perdona, Señor. Esta mañana pedimos que al salir de este lugar, al ir a nuestra vida, Señor, a vivir esta semana, que podamos ser esa luz que otros necesitan ver. Y esa sal, la influencia, Señor, muchas veces imperceptible delante de otros en la manera que hablamos y nos comportamos. Ayúdanos, Señor, para ser fieles, ser siervos tuyos y siervas tuyas. Y, Señor, que al salir la luz, la gloria de Jehová esté sobre tu pueblo. Y que al dar testimonio con nuestras palabras y con nuestros hechos, tú seas glorificado siempre en nuestra vida. Te pido esto en el nombre de Jesús. Y que vayas con nosotros de este lugar, Padre, para hacerte un pueblo para tu gloria. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Amén. Dios te bendiga.